En el tema de trapitos, hay que remitirse a una frase de la política que la gente la conoce perfectamente porque lo ve, que es que 2 más 2 nunca es 4 en política. Siempre puede haber un resultado alterno, no es una ciencia exacta. Entonces, del Senado salió una media sanción con una restricción alta, convirtiendo la actividad del trapito en una contravención y dándole una herramienta a las ciudades para que a partir de esa ley redacten su propia norma, porque cada ciudad tiene un tema distinto con la problemática de trapitos. Particularmente la ciudad que peor está es Rosario, en donde superamos las 2.000 denuncias y vamos a un año en el que probablemente tengamos más detenciones. Se vienen duplicando las detenciones, de 50 pasamos a 100, de 100 pasamos a más de 200, de un año al otro. Entonces necesitamos un marco claro de acción, herramientas para la policía, herramientas para los intendentes, para que puedan redactar un proyecto de ordenanza acorde a, por un lado, prohibir la actividad, pero por otro lado, encontrar un puente de legalidad para las personas que no tienen que ver con organizaciones criminales u organizaciones que sencillamente lotean la calle o que venden información para producir delitos después. O organizaciones de tipo, digamos, de reclutamiento de personas y de amenaza. Hay toda una industria de la prepotencia ahí. Y eso es lo que nosotros buscamos atacar. Lo que pasa es que también hay un discurso romantizador de la pobreza, porque es mucho más sencillo encontrarle una épica y una narrativa justificadora que ocuparse del tema. Hay que tender redes, hay que trabajar con organizaciones que trabajan con situación de calle, hay que trabajar con las iglesias, particularmente la iglesia evangélica también tiene un diputado que presentó un proyecto y que lo votó. Para nosotros lo que salió de diputados no es correcto, porque el primer artículo, que es el que coloca a la actividad como una contravención, está bastante diluido. Y para nosotros votar algo así no es algo que nos parezca que va a sumar ni le va a resolver el problema, particularmente a Rosario. A lo mejor para otras ciudades puede que funcione, pero no para Rosario. Y es la ciudad más importante de la provincia, pues la más grande. Y es la que tiene el problema más grave y más acentuado y más institucionalizado. Nosotros no queremos que en los semáforos haya gente amenazando, intimidando o sencillamente insistiendo cuando las personas o no quieren o no pueden ayudarlos de esa manera. A lo mejor sí lo harían de otra manera. Entonces tenemos que dar un debate serio. Para mí en diputados se intentó debatir seriamente, pero bueno, hubieron puntos como este que te digo, el primer artículo, que licuaba bastante el alcance de la normativa, y el octavo artículo proponía crear 2 cargos de jueces penales, cuando el gobierno provincial está diciendo que no es materia de la justicia penal. Por eso nosotros lo convertimos en contravención y no hay delito. Porque creemos que es una contravención, que es una escala menor de punibilidad a la que conlleva un delito. Vamos a seguir con la idea original. Nos parece que va a darle un mejor marco a las ordenanzas que después se puedan redactar. Yo creo que con el parque acuático hay una decisión de algunos sectores de la oposición de no poder hablar de otro tema y por eso ensañarse con este tema. Recordemos, hacia atrás, que los mismos opositores no querían que hubiese un aura o un área de costa nueva, que son 3.200 metros de costa, que estaban abandonadas, que eran parte de una vieja estructura ferroviaria, que nunca habían tenido ningún destino, que estaban siempre boyando y eran lugares oscuros. Y lugares en donde, la verdad, no daban ganas de pasar a la noche o a la tardecita. Hoy es un lugar que está lleno de gente, desde el primer día. Es un área de compartir espacio público, es un área de disfrutar, es un área de servicios porque está muy cerca de un área gastronómica, como es el mercado del Río. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el disfrute de la ciudad y al reconvertir una ciudad de miedo, porque no fue una ciudad sin miedo, Rosario. Fue una ciudad con miedo, porque la dejaron abandonada. Y los que hoy critican y se oponen a todo, en ese momento formaron parte de la propuesta gubernamental que dejó sola a Rosario en materia de seguridad, que nos sumió en la peor crisis de nuestra historia en materia de violencia. Y decían y hablaban de una Rosario sin miedo. A mí los eslóganes, si después no se traducen en realidades concretas, se caen. Ya nadie se acuerda de eso. Pero para nosotros es muy importante traerlo porque ilustra desde dónde y quiénes
y con qué objetivos se están oponiendo a todo lo que está haciendo Rosario. Porque ese es un ejemplo. A ver, no puede hablar la oposición hoy de otro tema que no sea el parque acuático, porque no puede hablar de Empalme Graneros, un barrio que se inundó 17 veces y al que se le están haciendo más de 130 cuadras de pavimento definitivo, que fue un viejo anhelo del barrio que nunca nadie, ningún gobierno, les quiso cumplir. Y que a partir de una organización como fue Nunca Más Inundaciones, Numaín, el barrio comienza a ponerse de pie, se hacen las obras en sucesivos gobiernos hasta que deja de inundarse el barrio. Y el pavimento definitivo, que estaba tan lejos, en esta gestión se lo está haciendo el gobierno local. Pero te puedo hablar también de Cordón Ayacucho, de Barrio La Guardia, de Las Delicias, de Antártida Argentina. Te puedo hablar de barrios como el barrio Tablada, que tiene en su eje central las obras que forman parte de la propuesta de Odesur, la apertura de, por ejemplo, Ayacucho, el complejo de viviendas, el centro acuático provincial. Son todos puntos atados a lo mismo, reconvertir una zona que tuvo altos índices de violencia. Barrio Banana, históricamente una villa, que redujo todos sus indicadores de violencia lesiva a la mínima expresión. Pasamos de 38 asesinatos al año a 1 al año en ese barrio. Entonces hay 38 veces menos, 37 veces menos la violencia. Y esto se va dando cuando vos vas llevando el agua, la energía, la conectividad. Por supuesto que falta, pero hablar de un tema llamativo, con una agenda medio palermitana, medio snob, medio de progresismo suizo en Rosario, es porque no pueden hablar de otra cosa. No pueden hacer otra cosa más que oponerse al avance de lo que esta ciudad está haciendo y está dando. La obra no es la obra del parque acuático. Son 11 puntos de transformación y de convertir a la zona norte de Rosario. Primero y principal, hay que ordenar el sector sur, de la entrada sur del balneario La Florida, porque ese sector ha estado tomado históricamente por grupos violentos, entre los cuales han corrido a quienes trabajaban con la cooperadora del hospital Alberdi como trapitos, con permisos municipales. Los violentos los corrieron. Esto está pasando en ese lugar, pasó en los últimos años. El conducto Piaggio, que contamina a altísimos niveles porque hay conexiones ilegales, cloacales, donde van las del agua de lluvia, conectadas ahí y desembocan en el río. Todo eso, ilegalidad total, pero esa realidad persiste hace 50, 60 años. Nadie se ocupó de repararla y es un punto central. Se reconvierte un sector de apenas 200 metros, que hoy está construido con adoquín. Tiene, sí, palos borrachos, ejemplares que no pueden crecer porque están constreñidos en los 46.000 adoquines que hay en el lugar donde quiere hacerse y donde se está haciendo la obra del parque acuático. En el marco de una obra que demuele Mordisco, Señor Arenero, que le suma 2.400 metros de playa. Esa es la obra. La costanera, la intervención sobre la vereda de la costanera, la renovación a nuevo, que fue un pedido de los comerciantes, de los gastronómicos, las bocas de náuticas para los deportes náuticos, hoy tienen entre 5 y 7 metros para bajar la embarcación. Se va a ampliar al doble. Todo va a mejorar. Todo va a ser para disfrute. ¿Alguien se opuso a las piletas del Parque Alem? Bueno, porque el parque acuático es lo mismo. Va a ser como un Parque Alem, pero en ese lugar, con 2 piletas y 2 toboganes, para que los pibes que nunca en su vida pudieron ir al río o no conocen, tengan un atractivo y lo puedan hacer, y puedan hacerlo con accesibilidad, que es lo que Parque Alem ha propuesto a lo largo de toda su historia. Y tenés veranos llenos de adultos mayores, de pibes en colonias. Queremos lo mismo, absolutamente lo mismo, para un sector que solamente oficia de muelle de salida de lanchas que van a la isla. Muelle que se va a trasladar hacia el norte. Entonces, hablan de esto porque no pueden hablar de otra cosa. Esa es una razón muy poderosa. Si no, fíjate cómo va cambiando el eje. Primero era la privatización de la costa norte de Rosario. Después fue que el parque acuático era feo. Después fue que hay que trabar el parque acuático. Y ahora estamos hablando de
la justicia nos da la razón y traba el parque acuático, cuando en realidad es simplemente una citación a audiencia que dos partes se sienten, los que se oponen y los que lo impulsan, para acordar un criterio. Y eso es lo único que va a ocurrir. Y está teñido, obviamente, de política y de política preelectoral. Se están anticipando los tiempos de lo que va a ser la contienda electoral de 2027. Pero bueno, es parte de lo que nos toca atravesar, vivir, y es parte también de las razones que hacen que la gente deje de creer en la política. Pues es una máquina de poner palos en la rueda, muchas veces.